4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos ama. La palabra misericordia se refiere puntualmente a un aspecto del amor de Dios, que tiene que ver con el amor mostrado, manifestado hacia aquel que está en una condición de debilidad o de pecado. Es decir, la misericordia se refiere al amor hacia aquellos que no merecen amor, aquellos que no están en condición de ser amados, que no son dignos de ser amados. Entonces, ese es el aspecto especial que tiene de la misericordia respecto al amor de Dios. Dios nos amó, es rico en misericordia, es decir, es rico en amor para aquellos que no son dignos de ser amados. Es rico en amor para aquellos que no merecen ser amados. Es rico en amor para aquellos que están en una condición de deficiencia, de debilidad. Eso es misericordia. Está vinculada con la compasión, pero la compasión se refiere al amor hacia aquellos que están en una situación de tragedia, de dificultad. Por ejemplo, uno tiene compasión de los enfermos, tiene compasión de los que están en una situación de sufrimiento, de que han sido dañados por alguna situación. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, hay una situación así. Pero la compasión se refiere a eso, pero la misericordia, a los que están en una situación de desventaja física, compasión. Pero la misericordia se refiere al amor hacia aquellos que no lo merecen. No solo aquellos que están en desventaja, como en el caso de la compasión, sino aquellos que no merecen, que no son dignos de ser amados. Y Dios es rico en amor para aquellos que no merecen su amor. ¿No es eso maravilloso? Aquellos que no son dignos de su amor. Con ellos Dios tiene tesoros infinitos de amor hacia esas personas. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Porque justamente lo que Él dice antes es que no somos dignos del amor de Dios, porque éramos por naturaleza hijos de desobediencia. O sea, nuestras situaciones de constante rebelión y desobediencia hacia Dios, hacia su ley, hacia sus mandamientos, y en una situación de ira, de enemistad profunda y radical con Dios. Pero Dios es rico en misericordia, en amor para aquellos que no merecen su amor y no son dignos de su amor. Por eso dice, por su gran amor con que nos amó. Es ese gran amor con que nos amó, porque Dios, como dice en otra parte, en Romanos 5, muestra su amor para con nosotros. Su gran amor en que siendo aún pecadores, enemigos, rebeldes, desobedientes a Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La muerte de Cristo fue un acto de amor incondicional y unilateral de parte de Dios. Dios no esperó a que nosotros lo amáramos, sino que Él lo hizo antes de que nosotros lo amáramos. De hecho, ni siquiera habíamos nacido cuando Él murió por nosotros. Fue un acto de amor unilateral. Fue un acto de amor incondicional. O sea, sin condiciones. Dios lo hizo porque quiso hacerlo y por su gran amor con que nos amó. ¿Cuán grande es ese amor? Resulta incomprensible para nosotros. ¿Por qué Él hizo lo que hizo por nosotros, siendo quien era Él y siendo quién somos nosotros y quiénes somos nosotros? ¿Qué razón había para que Él lo hiciera así por nosotros? Para que el Dios del universo, el Dios eterno, quisiera morir por nosotros, quisiera padecer por nosotros, para salvarnos de esa manera, para rescatarnos de esa manera. Es simplemente incomprensible. Porque Él quiso hacerlo, pero es porque Él es amor. Y en ese acto se revela la grandeza del amor de Dios. Cuán grande es ese amor, cuán rico en misericordia es ese amor, cuán capaz de amar lo que no puede ser amado. Es ese amor. Y cómo ese amor no puede ser finalmente detenido ni estorbado por nada. Entonces, ahí tenemos la manifestación de ese gran amor porque Él nos amó. Amén. Versículo 5, aún estando muertos, y nosotros muertos en pecados, que es la condición del capítulo 2, versículo 1, muertos en pecados, muertos para Dios. Nos dio vida juntamente con. Fíjense que aquí para entender este pasaje y lo que viene a continuación hay que siempre comprenderlo en un sentido histórico. Es decir, son los actos que Dios hizo objetiva e históricamente en Cristo, con independencia todavía de cómo se aplican después a nuestra vida. Cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo, no se refiere
en primer lugar al momento en que Él nos dio vida individualmente a cada uno de nosotros, sino que al acto en el cual Él nos hizo disponible la vida de Cristo para todos nosotros. Y eso ocurrió cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. Se nos dio vida. Además, fíjese que aquí el plural es súper importante. Tampoco se refiere a la salvación individual aquí, sino que se refiere a la vivificación de la iglesia, a la salvación de la iglesia como un todo, que ocurrió en la cruz y en la resurrección. ¿Se entiende? Es porque Él nos dio vida a todos nosotros en Cristo, que hoy cada uno de nosotros puede recibir su vida. Pero Él lo hizo en un solo acto. ¿Cuál acto? El acto en que vivificó o dio vida a su Hijo y lo levantó de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó de los muertos, no solo Él resucitó, dice Pablo, también todos nosotros resucitamos en Él. Cristo levantó en Él a toda la raza humana en su resurrección. Es decir, hizo disponible su vida para toda la raza humana. Pero solo se hace efectiva esa resurrección en aquellos que creen. Pero está disponible para todos. Y es en ese acto donde Él nos dio vida a todos. Por eso en Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. Pero ¿quiénes son esos todos? No todos. Es que no es una salvación universal, sino que es todos en el sentido que todos los que crean en Él, para que todo aquel que en Él crea. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Recuerda eso? Juan 3:16, 17. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él, el Hijo del Hombre fue levantado, para que todo aquel que mire hacia Él reciba vida. Porque eso era todo lo que se necesitaba en el desierto. Allí estaba usted muriéndose, agonizando por la mordida de la serpiente, arrojado, ¿no es cierto?, ahí en el desierto abrasador, pero bastaba con que usted mirara a la serpiente y recibiera vida. Pero solo para aquellos que crean. Pero si usted no la miraba, la vida estaba allí, ya estaba disponible. Pero si no mirábamos a la serpiente, si no se miraba, no se recibía. Lo mismo pasa. Entonces, por eso Él nos dio vida, cuando Dios levantó a Cristo entre los muertos. Es allí donde la vida de Él se hizo disponible para todos los que creen en Él, para todos los que ponen su fe y su confianza. Pero en potencia está disponible a todos los hombres. Esto es lo mismo que la predestinación, ¿recuerdan? En la predestinación dijimos que era potencialmente para todos, pero efectiva solo para aquellos que creen. De manera que se puede decir, de manera efectiva, que solo son predestinados los que creen. Lo mismo, porque solo son salvos los que creen en el Señor Jesucristo. Aunque en potencia está esa vida y esa salvación dispuesta para todos. Por eso entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice aún estando muertos. Claro, cuando Él levantó a Cristo de entre los muertos, todavía todos los hombres estaban muertos en pecado. Pero desde ese momento en adelante, esa vida se hizo disponible para todos. Y todos los que creyeron en Él fueron vivificados por la vida con que Él fue levantado de entre los muertos. Amén. Entonces, usted ya sabe por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué es así? Porque el poder del pecado y el poder de la muerte fueron destruidos en la cruz. Porque al llevar Él el castigo de nuestros pecados, al cargar sobre sí mismo todos nuestros pecados y al recibir sobre sí el castigo de nuestros pecados, entonces Él obtuvo para nosotros perdón y justificación. Hizo expiación por nuestros pecados. Llevó el castigo del pecado y entonces obtuvo para nosotros el perdón y la reconciliación. De manera que al levantarse de entre los muertos, significa que Él, esa vida que Él obtuvo, no solo esa resurrección, no era por causa suya, sino por causa de nosotros. El levantarse entre los muertos, que se levantó más allá del poder de la muerte, más allá del poder del pecado, y junto con Él nos levantó a todos nosotros. Libres del poder del pecado, libres del castigo, libres de la condenación, porque el pecado y la condenación quedaron clavadas en la cruz. Amén. Entonces, eso es lo que ocurrió en Cristo. Ahora dice, fíjese que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí agrega, por gracia sois salvos entre paréntesis. Después explica, es que aquí como que se adelanta, ¿no? Por gracia sois salvos, como para decir esto, la gracia de Dios. Solo que después lo explica a partir del versículo 8. ¿Qué quiere decir por gracia sois salvos? Pero por ahora lo intercala, por gracia sois salvos. Es decir, ¿recuerda? La gracia es la actividad del amor de Dios a nuestro favor, sin mérito alguno de nuestra parte. Sin que nosotros la merezcamos o la podamos comprar o adquirir por esfuerzo propio.
la gracia de Dios, que se da sin mérito de nuestra parte. Y después dice, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Por eso dice por gracia, porque cuando Él nos dio vida en Cristo, todavía nosotros no habíamos dispuesto nuestro corazón, ni siquiera estábamos conscientes de que eso estaba ocurriendo. Todavía estábamos en nuestros pecados. Por eso es por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Aquí pone dos palabras que la verdad parece que estuviera diciendo lo mismo, pero no, porque en la primera frase, el 5, nos dio vida juntamente, y después dice, y juntamente con Él nos resucitó. Aquí la palabra resucitar no es la palabra que normalmente se usa para resucitar, tiene que ver con anastasis, que es levantar de entre los muertos, sino que la primera palabra es vivificar, por eso nos dio vida, volver a la vida, vivificar, dar vida. Y la segunda palabra, nos resucitó, literalmente es nos levantó, o está relacionado con la palabra energía, nos energizó, nos levantó, nos puso de pie. Entonces, son dos palabras, porque el sentido es que primero nos dio vida, y por el poder de esa vida nos puso de pie otra vez, nos levantó, para que pudiésemos ahora vivir en unión con Él. Esas dos cosas ocurrieron con el Señor Jesucristo. Entonces, juntamente con Él, no solo nos dio vida, Cristo no solo volvió a la vida, sino que se levantó de la muerte y se levantó en el poder de la resurrección, en vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, todo lo que ocurrió con Cristo también ocurrió con nosotros, o fue endosado a nuestro favor. Fue puesto en nuestra cuenta, fue cargado en nuestra cuenta. Todo lo que ocurrió con Cristo fue dispuesto para nosotros. La muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo son eventos que fueron cargados a nuestro favor y que están disponibles para nosotros. De manera que todos los que creen son incluidos en la muerte, en la resurrección y en la exaltación del Señor Jesús. No solo nos levantó, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted recuerda que en el capítulo 1, versículo 20 se nos dice que Cristo fue resucitado de los muertos y fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y después el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces en este pasaje ahora nos muestra cómo la iglesia ha llegado a estar unida a Cristo en su exaltación. Por eso es lo que quiere decir, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que Cristo en su posición suprema, cabeza del universo, está unido a la iglesia para reinar con la iglesia sobre todas las cosas. ¿Cómo llegó a la iglesia a esa posición? Por medio de la unión con Cristo, en la cruz y en la resurrección. Y porque está unida en su resurrección, está en Él, entonces cuando Él fue exaltado, también nosotros fuimos exaltados con Él. Cuando la humanidad de Cristo fue exaltada, para ponerlo de esa manera, recuerde cuando el Señor dijo en Juan 17, glorifícame pues Padre al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria era una gloria que le pertenecía por derecho y que Él conocía desde la eternidad en la persona del Verbo que se había encarnado. Pero como hombre, en su naturaleza humana, Él no conocía esa gloria. Él nunca había estado en esa condición de gloria en su naturaleza humana. Pero cuando Él fue exaltado, la naturaleza humana de Cristo, la humanidad de Cristo, fue exaltada hasta los sumo. ¿Amén? Pero al hacer eso, cuando la humanidad de Cristo fue exaltada, dado que en Él, en su humanidad, estábamos incluidos todos nosotros fuimos exaltados. ¿Okay? Por eso dice Hijo del Padre, los que tú me has dado, quiero que estén conmigo. ¿Recuerdan eso? Para que vean mi gloria. O sea, pero ahí ver no es solo ver, sino probar. En el Evangelio de Juan, ver, en el Evangelio de Juan, ver es sinónimo de probar, de experimentar, de conocer por experiencia. En otras palabras, para que participen de mi gloria. La gloria que tuve contigo, que ahora, en un sentido, Cristo nos recibió más gloria de la que tuvo antes. Porque Él simplemente, como Verbo eterno de Dios, volvió al lugar en el que siempre estuvo, que le pertenece por derecho. Pero como hombre, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Entiendes? Lo que fue exaltado hasta lo sumo en Cristo, y que antes no estaba en esa condición, fue su humanidad. Y en esa humanidad todos nosotros fuimos exaltados. Entonces, el destino del hombre
se cumplió, se realizó cuando Cristo fue exaltado. Ese es el destino de toda la raza humana. Para eso fue creada la humanidad. Qué glorioso, ¿verdad? Es lo que estaba allí cuando dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, para heredarnos todas las cosas. Pero ¿cuándo se cumplió ese destino? Se cumplió en Cristo. Y porque nuestro destino, nuestra historia está unida eternamente a la historia y al destino de Cristo, es que nosotros también hemos sido exaltados por Él. Todavía no hemos llegado allá, pero espiritualmente ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya estamos en una posición de dominio. Bueno, ya estamos reinando con Él. Por eso la Escritura dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, nosotros, que hemos sido justificados por la gracia de Dios, ahora reinamos en vida con Jesucristo. Ya estamos reinando con Cristo. Vamos a tratar de entender hasta dónde y qué significa reinar con Cristo. Pero ya estamos, dice la Escritura, reinando en vida juntamente con Cristo. Claro, es un reinar ahora no material, no físico, no es un dominio físico todavía, pero es un dominio, es un reinar espiritualmente con Cristo, que afecta e impacta directamente la creación, toda la creación, todos los rangos de la creación. Impacta principalmente en los poderes y potestades en las regiones espirituales. Entonces, ya estamos sentados con Cristo y ya estamos en una posición de dominio, de reino justamente con Cristo, y por eso nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, regiones celestiales, porque esos potestades y principados pretenden ejercer el dominio sobre el mundo en esas regiones celestiales. Pero ese lugar ya no les pertenece. Ahora el reino de las tinieblas ha sido invadido por otro reino, del cual la iglesia es la punta de lanza, es la expresión de ese reino en el mundo. Reinamos con él. ¿Amén? Perdón, una consulta. Es una posición que ya tenemos, ¿cierto? Sí, porque fíjese, lo dice literalmente, nos hizo sentar tiempo pasado. Ya es un hecho, es un evento que ya es real, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Solo necesitamos entender qué significa reinar con Cristo hoy. El reino de Dios tiene una realidad, una dimensión presente, que a los teólogos les gusta llamar el ahora es, y una realidad futura, que está por venir, el todavía no. Hay una tensión entre lo que ya es y lo que todavía no es, y que tiene que venir a ser. Y esa es la tensión en que vivimos hoy. Entre el reino de Dios ahora y el reino de Dios en su plenitud en el futuro. De hecho, también en Romanos habla de que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Sí. El tiempo pasado. Claro, ahí sí Pablo está asumiendo una perspectiva divina de las cosas. Es decir, dado que Cristo ya fue glorificado, todos nosotros ya fuimos glorificados con Él en términos de garantía, de seguridad eterna de esa glorificación, pero no hemos llegado allá todavía. Eso también está en la tensión. Pero como Pablo está hablando desde el punto de vista de lo que ya se hizo en Cristo, puesto que Cristo fue glorificado, nuestra glorificación ya es un hecho consumado, garantizado en Cristo. Es lo mismo que cuando uno lee Apocalipsis 21, cuando dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva y el sol, el mar no existía más, y él vio la nueva Jerusalén y entonces vio el trono de Dios y Dios dijo, hecho está. O sea, esto está hecho. No está hecho todavía, pero de la perspectiva de Dios ya está hecho. Y cuando Dios dice que algo está hecho, está hecho. Es el mismo sentido, pero todavía tenemos que llegar ahí. Acá yo creo que se refiere a algo, a esa tensión. O sea, en un sentido, ya estamos reinando con Cristo. Ya somos representantes del reino de Dios en este mundo. Ya lo somos. Ya ejercemos dominio. Ya tenemos poder sobre los poderes de las tinieblas. Ya ejercemos la autoridad de Cristo sobre los poderes de las tinieblas. Reinamos con Cristo. Ya ejercemos en una medida el reino, la presencia del reino de Dios en este mundo. Pero no en plenitud. Todavía no. ¿Entiendes? Todavía tiene que venir la plenitud. Pero esa plenitud viene a consecuencia de lo que ya estamos nosotros haciendo en este mundo. O sea, está vinculada orgánicamente con lo que hoy estamos haciendo en Cristo y por Cristo. Y en unión con Cristo. ¿Amén? Vamos a tratar de profundizar a medida que leemos en Efesios. Entonces dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. Esta
Esta palabra siglos venideros literalmente es las edades venideras. Las edades venideras, los eones venideros, los siglos venideros, edades venideras. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esas edades venideras son inimaginables para nosotros. Estamos viviendo la presente edad, el presente eón, la presente dispensación. Pero Pablo dice que hay edades, es decir, hay otros. O sea, el plan de Dios se tiene que, el propósito, el plan de Dios se va a ir desenvolviendo en edades sin fin. ¿Cuánto durarán esas edades? Son eternas. Y nosotros estamos destinados, o este propósito que empezó aquí con nosotros se va a desenvolver en las edades venideras. De manera que esa acción divina a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros, en el universo tiene un desarrollo eterno. Comenzó ahora, pero recién está comenzando. Recién está comenzando. Por eso dice, para mostrar en los siglos venideros, es decir, la plenitud de lo que Dios comenzó a hacer ahora en nosotros y con nosotros, no se va a completar en esta edad, sino que en edades que vendrán. Muchas de las cosas que aquí se dicen todavía no se van a completar en esta edad, sino que se van a realizar en edades venideras. Las abundantes riquezas de su gracia. Porque esa gracia es la acción de Dios a nuestro favor, es lo que Dios hace por nosotros, lo que hizo en la eternidad pasada, lo que hizo a través de Cristo y lo que hará por nosotros todavía y con nosotros en las edades venideras. Y son tan abundantes, en realidad son infinitas riquezas de su gracia. Lo que Dios es capaz de hacer con nosotros y a través de nosotros no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Los límites de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros y a través de nosotros los ponemos nosotros. Pero Él no tiene límites. Creo que fue Moody, el famoso evangelista Moody, que dijo una vez: el mundo todavía no ha conocido lo que Dios es capaz de hacer con un hombre que se rinde completamente a Él y le cree solamente a Él. Bueno, en realidad lo ha conocido, Jesucristo. Pero además de Cristo, han habido otros. Y usted puede ver hasta dónde puede llegar la cooperación nuestra con el Señor y lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Mirando a esos hombres, mirando a Jesús y mirando luego a todos los que caminaron con el Señor de manera profunda, próxima, en la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, los siglos venideros. Pero eso no termina aquí, eso se extiende a edades que vienen después. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Es decir, todo lo que Dios ha hecho por nosotros es una obra de gracia. Y la gracia significa que es el resultado del amor de Dios actuando a nuestro favor sin mérito alguno de nuestra parte. ¿Amén? Entonces, esto no es algo que uno puede pensar que se le da porque, o se nos da porque lo merecemos, lo ganamos, somos dignos de esto. No somos dignos, no lo hemos ganado. Es gracia de Dios. Pero toda la vida cristiana es gracia de Dios. Todo lo que va a ocurrir, lo que ocurrió en la eternidad pasada, la elección, la predestinación, el llamamiento eterno, lo que ha ocurrido en Cristo a nuestro favor y lo que ocurrirá en todos los siglos venideros, no será más que una obra de la gracia, de la bondad que Dios tiene para con nosotros. Entonces, aquí no hay mérito, no hay nada que ganar. Es Dios quien quiere mostrar en nosotros y a través de nosotros las abundantes riquezas de su gracia por los siglos de los siglos. Entonces, es gracia de Dios. Entonces, lo importante es comprender que esto nos llega y se realiza en nosotros y a través de nosotros por gracia de Dios. Es una dádiva, es un regalo, es algo que Dios da gratuitamente, sin mérito de nuestra parte, sin mérito de nuestra parte, sino que se nos da como un don de Dios. Por eso dice que es gracia, somos salvos por medio de la gracia. La salvación es lo que ha escrito hasta este momento. Por medio de la fe, la gracia nos llega no a través de las obras, esto es un tema fundamental en Romanos y en Gálatas, que la gracia que se recibe, por eso lo dice el versículo 9, no por obras.
no por obras. Porque aquí él pone en oposición la fe y las obras, que es uno de los asuntos fundamentales de lo que Pablo enseña. La fe recibe la gracia, pero no como resultado de el mérito o de lo que se le debe a uno, sino simplemente en base a que confía, en que cree y recibe lo que Dios da en Cristo. Es por medio de la fe. La fe recibe aquello que Dios ha hecho en Cristo simplemente porque confía, porque cree, porque sí, porque acepta, porque recibe. Pero no porque depende o confía en algún mérito que lo haga merecedor o a que haga Dios deudor con respecto a nosotros. Eso quiere decir no por obras. Las obras aquí se refiere a las obras de la ley, al hacer obras que nos hagan merecedores del favor de Dios, como que Dios nos debe algo. Pero la verdad es que nuestras obras no nos hacen favores merecedores del favor de Dios, porque esa manera de entender la ley es una manera equivocada de entender la relación del hombre con Dios. Algunos dicen que Dios dio la ley como un camino de justificación por las obras, pero Dios nunca dio la ley con ese propósito, porque Dios no puede cambiar de pensamiento respecto al hombre. No es que antes pensaba una cosa y ahora piensa otra, o porque no resultó la ley y ahora dio el evangelio. No, nunca fue el propósito de Dios que los hombres se justificaran delante de Él, tratando de cumplir la ley, pensando que de esa manera hacían méritos delante de Él. Porque en el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó para vivir en unión con Él, en comunión con Él, para vivir en absoluta dependencia de los recursos de Dios en Él. Y la caída y el pecado es esa independencia, esa rebelión del corazón humano que le hace que los hombres quieran ser suficientes en sí mismos, autosuficientes, sin tomar en cuenta Dios y sin requerir de los recursos de la gracia de Dios. Pero los hombres fueron creados para vivir sostenidos siempre por los recursos de la gracia de Dios. Eso fue lo que le enseñó Dios a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, literalmente, el Dios todosuficiente. Porque todas las criaturas, todos los seres creados por Dios no son autosuficientes. Todos son dependientes. El único ser autosuficiente en el universo es Dios. Todos los demás necesitamos de algo que no está en nosotros, de recursos, de poder, de energía, que no están en nosotros para existir. Todos los seres vivos son así. Por eso los seres vivos requieren un medio ambiente para vivir. Quiere decir que no son suficientes en sí mismos. Si usted saca un ser vivo de su ambiente que le proporciona los recursos necesarios para vivir, bueno, y eso quiere decir que no son autosuficientes, ¿verdad? Nosotros tampoco somos autosuficientes. Nuestro cuerpo requiere de los recursos que están en el planeta, ¿no es cierto? Dios preparó una casa, una habitación, para proveer los recursos necesarios para nuestra vida física, que están en el planeta. Y nosotros necesitamos comer, alimentarnos, extraer energía de nuestro medio ambiente, vía alimentación, vía agua, etc., para vivir. Todos los organismos son así. Pero nosotros no somos meramente entidades físicas, organismos físicos. Así que aunque podamos extraer todo el alimento y la energía de este mundo, todavía morimos y todavía estamos muertos. Porque somos entidades espirituales, seres espirituales, que fuimos creados para vivir en comunión con Dios, que es espíritu. Y porque Dios es espíritu, nuestro medio ambiente, el ambiente en el cual nuestra vida tiene que estar arraigada, es Dios mismo. Dios es el medio ambiente del alma humana. Eso lo enseña la Escritura claramente. Ojalá tuviéramos tiempo con él de explicar qué es el alma y cuál es el lugar del alma y la función del alma en la Escritura, porque respecto a esto hay mucha confusión. Y el mundo, en realidad, no tiene idea de lo que es el alma. No entiende absolutamente nada del alma. Entonces, pero si uno estudia la Escritura, el alma fue creada para vivir en la presencia de Dios. En ti solamente está callada mi alma. En Dios solamente está callada mi alma. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Mi alma tiene sed de Dios. De Dios vivo. ¿Ven? Todas esas expresiones nos dicen que el medio ambiente donde el alma vive es Dios. Pero lejos de la presencia de Dios, el alma muere, porque no es autosuficiente. No tiene el poder de gestionar su propia vida y funcionar adecuadamente lejos de la presencia de Dios. Esa es la tragedia de la raza humana. Entonces, hermanos amados, de eso se trata. Nosotros necesitamos vivir en la presencia de Dios. Necesitamos vivir porque no somos autosuficientes.
Por eso, por gracia. No solo necesitamos ser salvos por gracia, la vida entera, nuestra vida entera, tiene que ser sostenida por la gracia de Dios, porque fuimos creados para ser sostenidos eternamente por la gracia de Dios y alimentados por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Los recursos inagotables de Dios a nuestro favor. El poder, la energía y todos los recursos que vienen de Dios, de su naturaleza, de su poder, de su vida, para nosotros. Por eso fíjese, cuando la Escritura habla del propósito eterno de Dios respecto a nosotros, dice el versículo 6 del capítulo 1, para alabanza de la gloria de su... Nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, para que en nosotros se revelen y se manifiesten los recursos y las riquezas infinitas de la gracia de Dios. La gloria de su gracia. Y eso antes del pecado. Si no hubiéramos pecado, todavía fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero su gracia sobreabundó cuando pecamos. ¿Se da cuenta? Si ya había gracia en la creación, mucha más gracia hubo en la redención, dice Pablo. Pero todavía sigue siendo cierto que somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, sin la gracia de Dios, no somos nada. Necesitamos comprender esto, que fuimos creados para depender radicalmente de Dios. ¿Eh? Y esa es la gran enseñanza y la gran lección que tenemos que aprender. Entonces dice, ¿y cómo participamos de la gracia? ¿O cómo recibimos la gracia de Dios? Por medio de la fe. La fe es el vehículo que se apropia, que se apropia de la gracia de Dios. Por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se recibe gracia de Dios. La gracia se recibe por medio de la fe. Pero la fe, dice, no es de nosotros, sino que es un don de Dios. En otras palabras, la fe es el resultado de la acción de Dios en el corazón del hombre. Tampoco la fe es un mérito del hombre, sino que surge o brota como consecuencia de la acción de la gracia de Dios en el corazón. ¿Cómo? A través de la acción de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que llega a nuestro corazón y engendra la fe en el corazón. Es decir, engendra el poder para responder a lo que ella revela y muestra en el corazón. La voluntad, recuerden, está cautiva de las pasiones del cuerpo, está cautiva de los deseos desordenados de la carne. La voluntad está cautiva porque la mente está en tinieblas, carece de luz. La voluntad solo puede elegir de acuerdo a lo que la mente ve, pero si la mente está en tinieblas, ¿qué puede elegir la voluntad? Está cautiva. Por eso Carlos Wesley, el hermano de Juan Wesley, el famoso himnólogo del movimiento metodista, dijo, por mucho tiempo habitó mi espíritu en la oscuridad, encarcelado, encadenado, sin ninguna posibilidad de salir de esa cárcel, de esa celda oscura. Pero un día, dice, el rayo de tu luz entró en mi oscuridad y las cadenas cayeron de mí. Nuestra voluntad estaba cautiva, allí espíritu quiere decir el corazón. El corazón, la voluntad del hombre estaba cautiva del pecado, en las tinieblas, en la oscuridad de la mente. Eso es lo que dice Pablo. Pero cuando la palabra de Dios vino por el Espíritu de Dios, la luz divina, la luz del Señor entró en el corazón. Y cuando la mente fue alumbrada, ¿qué pasó con las cadenas del alma? La voluntad fue liberada. ¿Para qué? Para creer y para obedecer. ¿Amén? Así funciona. Por eso recuerden que es tan importante la mente. Por eso la palabra de Dios actúa primero en la mente, trae luz. Por eso dice Pablo dice, yo ruego que Dios les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación. Porque es a través de la revelación del Espíritu por la palabra de Dios que el corazón es libertado para creer y recibir la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, usted lo ha experimentado, ¿verdad? Cuando la luz del Señor entra en el corazón, la voluntad se libera y somos capacitados para confiar y obedecer. Confiar, la fe, es una acción simultánea de la mente y la voluntad. Porque la mente incluye la voluntad. La mente sin voluntad no puede hacer nada. Y la voluntad sin mente tampoco puede hacer nada. Se requiere la una y la otra. Pero cuando la palabra de Dios alumbra, la voluntad y la mente actúan. La mente da el asentimiento, ve la verdad y dice, esto es la verdad. Y la voluntad escoge la verdad. Actúa, pone su confianza en la verdad. Eso es fe. Por eso la fe requiere conocimiento. La fe no es un salto en la oscuridad.
no es mera voluntad de creer, sino que es un salto en la luz. Vemos la luz, conocemos y entonces ponemos nuestra fe, nuestra confianza en la luz. ¿Amén? La fe es un acto de la mente y de la voluntad conjunta. Las emociones también, que siguen a la mente, ¿cierto? Pero se entiende lo que estamos diciendo. Pero para eso, solo la palabra de Dios, por eso es un acto de la gracia. Porque si la palabra de Dios no llega a la mente y alumbra a través de la mente la voluntad, estamos para siempre en tinieblas. ¿Y qué es la palabra de Dios? La gracia de Dios actuando a través de su palabra. Si Dios no nos revela su palabra, estamos perdidos para siempre. No hay salida. ¿Amén? Por eso dice, es don de Dios. Si hay dos hombres, pues pasa eso, que dos hombres escuchan la palabra de Dios. En uno actúa la gracia y entra la luz. Y en otro no pasa eso. Sí, pero recuerda, cuando Dios habla a un hombre, siempre entra la luz. Pero es la voluntad la que escoge. Por eso los creyentes nos pasan. Pero entonces dependería del hombre, dependería de su voluntad, digamos. Sí, por supuesto, esa es la responsabilidad del hombre. Y el Señor dice que en definitiva no depende del hombre, depende solo de Dios. O sea, nadie puede gloriarse de que yo con mi voluntad acepté a Cristo. No, porque si fuera así como usted dice, estaríamos en la posición de que Dios actúe irresistiblemente sobre el hombre. Pero la Escritura siempre enfatiza que la responsabilidad del hombre es completa. Todos los hombres son responsables ante Dios y tienen que responder al Señor. Si Dios actuara de esa manera que usted lo dice, querría decir entonces que los hombres no tienen responsabilidad ante Dios. La responsabilidad se mantiene. Lo que pasa es que en una condición de pecado, ninguno de nosotros puede volverse al Señor, ni creer al Señor, porque a menos que la gracia de Dios lo capacite para hacer eso. Pero es la gracia la que nos capacita para responder. Cuando Pablo dice en Romanos que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino que de quien Dios tiene misericordia. Claro, porque la iniciativa siempre la toma Dios. Siempre es Dios quien comienza la acción de salvarnos. Si Dios no quiere salvarnos, nosotros estaríamos para siempre en la oscuridad. Y después habla de la vasija, de gracia, ¿cierto? Y de destrucción. Sí, ya nos tendríamos que volver atrás en el tema del que ya hablamos de la predestinación. Expliqué que en la Escritura los dos puntos son absolutamente importantes. Dios actúa de manera soberana por su gracia, pero el hombre es 100% responsable para responder. ¿Cómo se consiguen las dos cosas? Porque Dios es el que toma la iniciativa, siempre. Es Dios quien alumbra, quien libera, quien ofrece, quien proporciona las condiciones, la gracia para que el hombre pueda responder, pero la decisión la tenemos siempre nosotros. Recuerde que el pecado entró de esa manera también. También el pecado y la humanidad se perdió por una acción voluntaria y deliberada del hombre. No porque Dios lo obligó a perderse. Lo mismo respecto a la salvación. Ahora, ¿qué mérito hay en hacer uso de las facultades que Dios nos dio? No veo ninguno. A no ser que uno sea católico romano y crea que cualquier acto que el hombre haga es meritorio. Pero la Escritura nos enseña que la responsabilidad humana es meritoria. En ninguna parte de la Escritura. Esa es una idea que viene de la batalla entre los católicos y protestantes a fines de la Edad Media y la Reforma. Pero en ninguna parte de la Escritura se enseña que la responsabilidad humana sea meritoria a los ojos de Dios. Ahora, si uno es responsable en todo caso, en ese ámbito es responsable, digamos, entonces cuando uno cree y es salvo, uno incluso podría venderse después, ¿no? Porque hay responsabilidad propia de uno. Bueno, es que ahí viene otro elemento. Cuando nosotros creemos, se produce la regeneración. En el momento en que creemos y accedemos y respondemos a la gracia, somos regenerados, es decir, somos introducidos en una realidad eterna, nueva, diferente. Se nos da una vida que nos capacita para perseverar. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Ahora, claro, algunos dicen que se puede. Yo lo expliqué otra vez, puede que sea posible, pero no factible. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo garantiza, a mi juicio, una salvación eterna. Dios ha cubierto todos los flancos, por decir así, en la obra de Cristo, de manera que no nos perdemos. Aunque teóricamente pudieran, porque eso es lo que dice Hebreo, que pudiera ser que, pero en la práctica no nos perdemos debido a esto. Pero porque Dios pone su espíritu en nosotros. O sea, ocurre un cambio de naturaleza, una regeneración, una nueva vida que nos es dada, que antes no poseíamos. Y esa vida es la que garantiza, por decir así, esa salvación eterna. Aunque sea por fuego, como dice Pablo en algún lugar. ¿Se entiende la diferencia? Pero Dios no anula, lo que hace en el fondo, Dios nos restaura la responsabilidad. El libre albedrío, la responsabilidad humana se perdió en la caída. Los hombres caídos no tienen más libre albedrío porque son esclavos del pecado. Perdieron la capacidad de responder a Dios. No pueden. O sea, por eso, cuando Dios dio la ley, los judíos no pudieron hacer nada con la ley.
Porque a menos que el corazón sea ayudado por la gracia y visitado por la gracia, no tenemos cómo responder ni guardar la ley de Dios. Y eso es lo que le pasó al judío. No porque la ley sea mala, recuerden, sino porque yo soy carnal, dice, el vendido, esclavo del pecado. Pero ¿qué hace Dios con el Evangelio? Algo que no se hizo con la ley. En el Evangelio Dios rescata nuestra voluntad, Dios nos restaura la capacidad de responder que perdimos. ¿Entienden? Entonces, recuerda que la voluntad no es la voluntad de la Escritura, la libertad no es hacer lo que yo quiero. Eso es el pecado. De hecho, cuando Adán y Eva eligieron hacer lo que ellos querían, quedaron bajo el poder del pecado. El mundo moderno entiende libertad como sinónimo de hacer lo que yo quiero. ¿Cierto? Ustedes lo escuchan todo el tiempo. Somos libres, podemos hacer lo que queramos. No es verdad. Nadie hace lo que quiere. O eres esclavo del pecado, o eres libre para hacer el bien. La libertad de la Escritura es la facultad para hacer la justicia. ¿Entiendes? Pero ¿cuál es el primer acto de justicia? ¿Cuál es el primero? Creer en Dios. Ese es el primer acto de justicia. O sea, el acto que inaugura, el primer acto de obediencia, que inaugura todos los actos de justicia en la vida humana es uno: poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nuestra vida en las manos de Él. Ese es el primero. Sin ese acto, todos los otros actos son imposibles. Entonces, la fe que salva es la fe que nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, y en ese acto Él nos regenera y nos capacita para continuar avanzando hacia Él. ¿Se entiende? Pero la fe siempre requiere la responsabilidad, la respuesta humana. Siempre la requiere. ¿Por qué? Porque sería largo y bonito también explicar por qué la responsabilidad humana es tan importante en el propósito eterno de Dios. Porque recuerda que este es un diseño divino, nosotros no somos obra de... Por eso a mí ni siquiera me cae en la cabeza pensar que el ejercer la responsabilidad sea meritorio de parte del hombre. Porque no tendríamos ninguna capacidad de ejercer la libertad si Dios no nos hubiera creado con la capacidad de ejercerla. Porque aún el ser criaturas con capacidad de ejercer la libertad es un don de Dios. No un don de Dios en la salvación, sino un don de Dios en la creación. Pero la creación también es un acto de la gracia de Dios. Usted fue creado por algún mérito. Sería absurdo, ni siquiera existíamos. ¿Qué mérito podíamos tener para que Dios nos creara? Entonces, a veces separamos demasiado la creación de la salvación. No la podemos separar. Porque cuando Dios nos creó, también nos creó en un acto soberano de su gracia. Y nos dio facultades que son dones de Dios. El don de escoger responsablemente y responder responsablemente a Dios es un don de su gracia. Dios nos creó con esa capacidad y nosotros la mal usamos y nos hicimos esclavos del pecado. Entonces Dios en su gracia la restaura para que ahora sí se pueda cumplir su propósito. Pero eso explica por qué la santificación no se puede realizar sin nuestra cooperación. En la salvación Dios lo hizo todo. Lo único que nosotros tuvimos que hacer era creer en Él, pero nada más. Pero en la santificación somos capacitados para responder a la gracia de Dios y crecer en la gracia de Dios. ¿Entienden? ¿Por qué decimos que la salvación, como dice Pablo, no es por obra, es un acto unilateral de Dios? Porque Dios lo hizo todo en Cristo. Y nos ofreció, por decir así, la obra consumada, terminada. Y lo único que tenemos que hacer es decir que sí. Y ni siquiera eso lo podemos hacer a menos que Él nos, por su palabra, por la palabra del Evangelio, nos libertara de las cadenas que aprisionan nuestra voluntad y nuestro corazón y entenebrece nuestra mente y nos capacitara para responder. Por eso dice, es donde Dios. Lo voy a poner en otras palabras. La voluntad, si no es energizada por la gracia de Dios, es incapaz de responder a la gracia de Dios. Es tan simple como eso. Pablo en un lado dice, he trabajado más que todo, sino la gracia de Dios. Pero la gracia nunca anula la voluntad. Nunca, más bien la libera. Para que haga lo que se ha negado a hacer porque está esclavizado. La voluntad fue creada con una sola función, una sola razón de ser: obedecer a Dios. Nada más. Si no lo hace, se corrompe, se destruye. Tiene que ser así. Por eso C.S. Lewis, el famoso escritor cristiano, dijo una vez: al final existen solo dos clases de hombres. Aquellos que dicen a Dios, hágase tu voluntad, o sea, rinden su voluntad a la voluntad de Dios, o aquellos a los cuales Dios dice, hágase tu voluntad. Pero cuando Dios le dice a un hombre que se haga su voluntad, los resultados son terribles. Es el infierno.
porque nuestra propia voluntad nos lleva al infierno. Es más, nuestra propia voluntad crea el infierno. Porque el infierno es la creación de la voluntad rebelde de Dios. La voluntad del hombre de excluir a Dios de todos sus caminos. Eso es el infierno. Entonces, hermanos, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Es súper importante entender profundamente estas cosas para entender después cómo es la vida cristiana. Pero vamos a decirlo así. Por gracia sois salvos significa que es la gracia la que nos alcanzó cuando estábamos perdidos. Que es por la fe, significa que la fe la engendra el Espíritu por la palabra en el corazón cuando trae luz al entendimiento y liberta la voluntad para obedecer, la capacita para obedecer, pero el obedecer siempre es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Dios nunca nos impone su voluntad, sino que nos dice, si desobedecemos, morimos. Si obedecemos, vivimos. Pero esa decisión la tomamos nosotros. Por eso, las mismas personas reciben el Evangelio y unas creen y otras no creen. ¿Se entiende? El libro dice eterna salvación para los que Es autor de eterna salvación para los que leen. Súper interesado, pero la ti también comentar. Entonces, tú tienes problemas el próximo miércoles, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el viernes tienes problemas? ¿Cuál viernes? No, estoy bien, por favor, el viernes que viene. No. Entonces podríamos cambiar la reunión del día miércoles en una pasita, hacerla el día viernes, como decía Nati por ahí, hacemos la vigilia el día viernes y seguimos con el Efesios. ¿Puedo terminar el último versículo para no quedar pendiente? ¿Me parece? Dice, no por obras para que nadie se gloríe, significa que si fuera por obras, o sea, si fuera en respuesta a alguna acción meritoria nuestra, algo que nosotros hicimos, entonces tendríamos razón para jactarnos. Ahí sí, habría mérito de nuestra parte. Pero puesto que no hemos hecho nada para que Dios haga lo que hizo por nosotros, no hay obra, no hay mérito. La salvación no es la respuesta de Dios o el pago de Dios a algún acto nuestro, algún acto meritorio de nuestra parte, porque no hemos hecho nada. ¿Se entiende? Y aún la capacidad de responder a la gracia nos es dada por Dios. No hay mérito. Por otro lado, el 10 dice, porque son, pero fíjese ahora cómo cambia el enfoque. Pablo inmediatamente nos dice, pero ¿qué quiere decir esto? Que ahora en adelante, esto es como decir, bueno, ahora como no es por obra, entonces me olvido de las obras. Cuidado, dice, porque somos hechura suya. Qué palabra más maravillosa. Toda nuestra vida es una obra divina. Nosotros somos hechura de Dios, no solo en la salvación, en la creación. Recuerden, cuando somos salvos, lo que Dios restaura es la creación. Lo que el pecado dañó en nuestra es la creación de Dios. La naturaleza creada por Dios fue dañada, distorsionada, corrompida por el pecado. La gracia restaura la creación de Dios. O comienza más bien una obra de restauración de lo que Dios creó y la lleva mucho más allá de lo que era cuando fue creada. Es decir, la lleva a cumplir todo lo que fue preparado para nuestra naturaleza en la creación. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea, somos hechura suya. La palabra hechura en griego es poemia. La palabra poemia, que significa un artefacto, una obra de lamento de las manos de Dios. Es decir, algo que Dios hizo con sus propias manos, con su propio corazón. Una obra divina, eso quiere decir. Una manufactura divina. De ahí viene la palabra poema. Un poema, somos un poema de Dios. Cada uno y todos nosotros, un poema. Algunos agregan obra maestra, porque lógicamente todo lo que sale de las manos de Dios es una obra maestra. Y todo lo que Dios hace es perfecto, es una obra perfecta. Y nosotros somos poema de Dios. Qué cosa maravillosa. Somos una obra maestra de Dios. Sí. De hecho, este corazón de piedra ahora es de carne. Ahora es de carne. Es una obra de la gracia. Pero lo que Pablo, fíjese que Pablo estaba hablando desde la eternidad. O sea, la obra de Dios no comenzó cuando nos salvó. Comenzó en la eternidad. Continuó cuando nos creó. Y ahora nos salvó. Y nos incluyó en un propósito eterno. Todo eso es el poema de Dios, la obra perfecta de Dios. Y nosotros somos una hechura divina. Entonces, observe con atención. El orden es, no lo que nosotros hacemos para Dios, sino que todo comienza con lo que Dios hace por nosotros y a favor de nosotros. Somos obra de Dios. Y al ser obra de Dios, fíjese, creados en Cristo Jesús, en otras palabras, ¿dónde se realiza esa obra? El crisol,
¿cómo podríamos llamar? El taller donde Dios nos crea su Hijo, Jesucristo. Jesucristo es el taller donde Dios trabaja para hacernos su obra maestra. En Cristo Jesús, para buenas obras. Observen, para buenas obras. Y esta aquí es una palabra tan importante. ¿Qué buenas obras son estas? ¿Qué quiere decir Pablo para buenas obras? En esta frase resume toda la vida cristiana, entre paréntesis. No habla de la fe. Sí, pero ¿qué buenas obras son? Buenas Porque después obras. dice que Dios preparó de antemano. Las preparó de antemano, están preparadas en Cristo. Pero ¿qué obras son? Entonces aquí necesitamos prestar mucha atención. Las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. ¿Ustedes recuerdan la vida de Jesús? Él dijo, yo no hago nada por mí mismo. Lo que yo hago, las obras que yo hago son las que el Padre me muestra. Son las obras que Él hace en mí, dice en otra parte. ¿Recuerda eso? ¿Qué obras son estas? Son las obras de Dios con nosotros y a través de nosotros. Las que Él preparó para hacer con nosotros y a través de nosotros. Y esas obras incluyen la totalidad de la vida humana. Cuando el Señor Jesús comenzó su sermón del monte y llamó a sus discípulos, ¿qué les dijo? ¿Recuerdan lo primero que dijo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los gentiles, o de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas obras son lo que él llama después la justicia del reino de Dios. Las obras de justicia del reino de Dios. En otras palabras, es la expresión, la manifestación del carácter de Dios en sus hijos. Porque dice, glorifiquen a vuestro Padre. Son las obras de Dios, las obras de la justicia de Dios, hechas a través de nosotros y manifestadas en el mundo a través de nosotros. Y esas obras incluyen la vida humana entera. Porque toda nuestra vida fue creada para ser obra maestra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? No, nosotros tenemos la tendencia a separar la vida humana en secular y sagrada. Eso es una división griega, una división pagana, no cristiana. Pero lamentablemente entró profundamente en la corriente del cristianismo y afectó al cristianismo. Los griegos y los paganos separaban lo sagrado de lo profano, de lo mundano, como dos esferas que no se tocaban. Lo sagrado estaba relacionado con territorios sagrados, un templo, un lugar sagrado y actividades relacionadas con ese lugar sagrado. Los judíos eran muy así también. Pero el resto de la vida humana era como que cada uno la vivía aparte, era otra cosa, lejos de lo sagrado. Y esa manera de pensar entró en la iglesia cuando se separó entre monjes y laicos. Había una vida superior, contemplativa, sagrada para aquellos que se dedicaban a ella y se separaban del mundo y de las actividades del mundo. Los monjes, las monjas, los frailes, los conventos. Y otra vida secular, inferior, para los que se dedicaban a las profesiones normales. Cuando comenzó la Reforma, lo primero que Martín Lutero entendió, que era un monje, entre paréntesis, es que eso estaba fuera de la Escritura. Martín Lutero entendió que la vida humana entera era santa, era espiritual. No que algunas actividades eran espirituales y otras no. Toda la vida humana era espiritual. Entonces él decía, no solo el monje que piensa que porque está rezando y orando y haciendo cánticos y cosas, buenas obras espirituales que le merecen el cielo, está equivocado, dijo Martín Lutero. La vida humana tiene que ser vivida delante del rostro de Dios. Esa es la expresión que usaban los reformadores. Coram Deus significa delante del rostro de Dios. Como vivió Jesucristo, mirando siempre el rostro de su Padre. En todas las dimensiones de la vida. El hombre que trabaja. Jesús vivió 30 años de su vida como un hombre común, haciendo muebles, viviendo delante del rostro de su Padre mientras trabajaba en su taller de trabajo. ¿Ustedes creen que él estaba lejos, en un territorio pagano, mundano, fuera de la presencia de Dios? No. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque esa es la vida humana. Entonces, las buenas obras se manifiestan donde nosotros estamos. El reino de Dios está donde nosotros estamos. Y toda la vida humana tiene que ser vivida delante de la presencia de Dios. El trabajo no es una maldición económica.
Lo voy a repetir. El trabajo no es una maldición. Algunos hermanos entienden mal el Génesis. Lo que Dios maldijo no fue el trabajo, fue la tierra. ¿Te recuerda eso? Dios no dijo que no maldijo el trabajo del hombre, maldijo la tierra. Lo que le dijo al hombre es que la tierra iba a estar maldecida por causa del pecado. Eso es lo que los teólogos llaman el mal natural. La tierra está maldecida, hay mal natural. Hay huracanes, hay terremotos, hay enfermedades, hay plagas, mal natural. Pero no el trabajo. Hay corrupción en la tierra. Pero el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición, es un don de Dios. Porque es a través del trabajo que el hombre expresa el carácter de Dios en el mundo. ¿Cuál fue la tarea que Dios le dio al hombre en el huerto? ¿Que lo cultivara? Eso es el trabajo. Cultivar y guardar la creación de Dios. Bueno, ahí podemos hablar mucho de eso. Pero lo que quiero decir es que esas buenas obras no tienen que pensarlas solo con términos religiosos. Las buenas obras no es solamente lo que hacemos cuando estamos con los hermanos. Yo en esto, o sea, lo estoy viendo, y lo que no fue incluido en la gracia de Dios es la obediencia, porque eso nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Pero sí, toda la gracia es un aprovisionamiento para obedecer a Dios, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, la obediencia nos corresponde, pero tiene que hacerse en la gracia de Dios. Amén. La gracia nos capacita para obedecer. Amén. Pero la obediencia siempre es nuestra responsabilidad. Amén. No le podemos transferir a Dios la responsabilidad de obedecer. Uno no puede decir, Dios, yo no obedecí porque tú no me hiciste obedecer. No funciona. ¿Ah? Entonces, hermanos, las buenas obras abarcan toda la vida. Por eso, si usted sigue leyendo Efesios, se va a dar cuenta que tiene que ver con la relación con los hermanos de la iglesia, y con la relación con la familia, y con la relación en el trabajo. O sea, abarca la vida humana, las buenas obras que Dios prepara. ¿Amén? Muy bien. ¿Oremos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que ella nos habla, porque ella es profunda, es adecuada a cada situación, a cada vida, a cada momento, porque ella siempre es oportuna y porque ella nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Socórrenos por tu palabra, Señor. Que nuestro corazón se ensanche por tu palabra y que nuestra voluntad se disponga por la acción de tu palabra a creer y a obedecer y andar en tus caminos y en las buenas obras que tú preparaste de antemano para cuando hubiésemos. Y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces,